Deja de luchar y empieza a vivir. Si quieres avanzar hacia una vida más consciente y significativa, ahora es el momento de liberarte de 5 hábitos. En este video, discutiremos qué hábitos debes romper para comenzar a vivir con un propósito. Según el budismo, lo primero que debes hacer es dejar de compararte con los demás. En el budismo, la idea del vacío nos dice que todo está conectado y que nada existe por casualidad. Cuando nos comparamos con los demás, creamos un falso sentimiento de separación, empujándonos a pensar que no somos lo suficientemente buenos o que necesariamente debemos ser mejores que los demás. En cambio, es necesario comprender que cada uno es diferente, cada persona tiene lados positivos y negativos. Concéntrate en mejorarte a ti mismo y a tu crecimiento. En las enseñanzas budistas, el hábito de compararse con los demás se considera una forma de sufrimiento, una manifestación de la ilusión del yo. Esta ilusión, según la filosofía budista, es una fuente primaria de sufrimiento humano y de insatisfacción persistente. Al compararnos con los demás, simplemente estamos midiendo nuestro valor en función de factores externos. El budismo nos enseña a dirigir nuestra atención hacia adentro, buscando validación dentro de nosotros mismos. La práctica de la atención plena nos ayuda a estar presentes y apreciar nuestro viaje sin tener que compararnos con otras personas. La conciencia también nos anima a aceptarnos tal como somos, reconociendo nuestro valor y potencial intrínsecos. El noble óctuple camino, un concepto importante en el budismo, brinda consejos útiles sobre cómo vivir sin el dolor de compararse con los demás. El primer paso, la comprensión correcta, es saber qué es dukkha y por qué sucede. Cuando nos damos cuenta de que compararnos con los demás puede causar dolor, podemos empezar a dejar de hacerlo. Otro paso necesario es liberarse de los hábitos negativos para cultivar solo los positivos. Esto, lógicamente, incluye abandonar el hábito de la comparación, cultivando la autocompasión y la autoaceptación. Liberarse de la comparación con los demás es un paso importante para reducir el sufrimiento y lograr la paz interior. Es un viaje de autodescubrimiento y superación personal que conduce a una comprensión más profunda de uno mismo y a una vida más plena. El Buda dijo una vez: no te compares con los demás, porque eres una creación única y maravillosa. Deja tus hermosas huellas en la nieve. Esta profunda declaración encarna la esencia de la autoestima y la individualidad. El hilo de cada uno de nosotros, por lo tanto diferente, único y precioso, contribuirá a la belleza general del tejido. El budismo nos anima a celebrar los éxitos de los demás sin compararlos con los nuestros. El concepto de no yo sugiere que la idea de un yo separado es simplemente una ilusión. Cuando dejamos de lado esta ilusión, nos damos cuenta de que compararnos con los demás es algo que no tiene sentido, ya que todos somos parte de la misma existencia interconectada. La única persona con la que debes compararte es con la persona que eras ayer. Busca la superación personal y el crecimiento no para ser mejor que los demás, sino para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Este es el camino que debes seguir, un camino que te llevará hacia una vida mejor, llena de felicidad. El segundo hábito es dejar de pensar demasiado. Pensar demasiado a menudo genera preocupación y estrés. La práctica budista de la meditación tranquila nos anima a calmar la mente y estar completamente presentes en el momento. Al concentrarnos en la respiración, podemos entrenar la mente para que deje de lado los pensamientos que nos distraen y así alcanzar un estado de claridad. El pensamiento excesivo se considera una especie de apego a los pensamientos en detrimento de la serenidad mental. El budismo nos enseña a practicar la atención plena, prestando atención a los pensamientos sin juzgar. La meditación de bondad amorosa es otro método eficaz que desvía tu atención de las preocupaciones hacia la compasión y la comprensión.
El budismo anima a buscar el camino intermedio. No debes insistir demasiado en los pensamientos, pero tampoco debes reprimirlos ni ignorarlos. Reconocer los pensamientos y dejarlos ser lo que son te ayuda a encontrar un equilibrio entre implicación y desapego. El objetivo no es dejar de pensar por completo, sino cultivar una relación más sana con los pensamientos. Con la práctica, podemos aprender a dejar de pensar excesivamente y poder abrazar una forma de ser más consciente y pacífica. La práctica budista del mindfulness proporciona poderosas herramientas para evitar dejarnos controlar por las emociones y los pensamientos, aportando paz y bienestar a nuestras vidas. La tercera cosa que debes evitar es dejar que tus emociones te controlen. El budismo enfatiza la atención plena y la meditación como herramientas para controlar nuestras emociones. La meditación introspectiva nos ayuda a observar nuestras emociones sin sentirnos abrumados por ellas. Al cultivar la calma y la ecuanimidad, podemos responder a las situaciones con claridad y sabiduría, en lugar de reaccionar impulsivamente. Las emociones no son inherentemente buenas o malas. Son simplemente parte de la experiencia humana y representan respuestas naturales a nuestras percepciones y experiencias. Sin embargo, cuando permitimos que nuestras emociones nos controlen, podemos quedar atrapados en pensamientos y comportamientos negativos. El sufrimiento surge del apego, incluso a nuestras emociones. La práctica de la atención plena abarca observar nuestras emociones sin juzgar ni resistir. Intentemos comprender lo que sentimos, reconocerlo y luego dejarlo ir. La conciencia nos enseña a crear un espacio entre nosotros y nuestras emociones, permitiéndonos responder a ellas con sabiduría y compasión, evitando que el miedo o la ira nos guíen. La ecuanimidad, un estado de calma mental y compostura, es crucial en situaciones difíciles. Al cultivar la ecuanimidad, podemos permanecer equilibrados y estables, independientemente de las tormentas emocionales internas. La conciencia y la ecuanimidad nos ayudan, por tanto, a evitar que las emociones nos controlen, conduciéndonos hacia una isla de paz, libertad y bienestar. En este sentido, las 4 nobles verdades del budismo proporcionan un marco para comprender las emociones y reacciones. La verdad del sufrimiento reconoce que el dolor emocional es parte de la vida. El origen del sufrimiento sugiere que surge de nuestras reacciones a las emociones, no de las emociones mismas. La cesación del sufrimiento nos asegura que podemos superar el dolor, mientras que el camino que conduce a la cesación del sufrimiento, el noble óctuple sendero, proporciona una guía práctica. Este camino incluye la comprensión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la conciencia correcta y la concentración correcta. El budismo ofrece herramientas prácticas para comprender y gestionar las emociones, promoviendo una respuesta saludable y compasiva a ellas. La cuarta enseñanza fundamental es dejar de juzgar. El principio budista de la bondad amorosa nos insta a cultivar una actitud de compasión y comprensión hacia los demás. Al juzgar, a menudo proyectamos sobre ellos nuestras propias inseguridades y defectos. En lugar de ello, intenta ver la bondad intrínseca de cada ser y practica la empatía y la bondad. Juzgar puede obstaculizar nuestro crecimiento espiritual, crear una división entre nosotros y los demás y alimentar sentimientos de superioridad o inferioridad. Esto va en contra de las enseñanzas budistas sobre la interconexión y la igualdad de todos los seres vivos. El budismo nos anima a practicar la conciencia sin juzgar, un estado mental en el que observamos nuestros pensamientos y sentimientos sin etiquetarlos como buenos o malos. Esto nos ayuda a ver las cosas como son, sin el filtro de prejuicios y preconceptos. Además, cuando juzgamos a los demás, muchas veces reflejamos nuestros propios miedos e inseguridades.
El budismo nos enseña a volver este juicio hacia adentro de manera constructiva, usándolo como herramienta para la autoconciencia y el crecimiento personal. Al comprender mejor nuestra mente, podemos transformar el juicio en comprensión y compasión. Otro aspecto clave del budismo es la práctica de la atención plena, que implica estar completamente presente en el momento sin juzgar. Ser consciente nos permite ver la verdadera naturaleza de nuestros pensamientos y sentimientos, ayudándonos a liberarnos del juicio. Para dejar de juzgar, debemos cultivar la atención plena, practicar la bondad amorosa y desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de los demás. Esto no solo enriquece nuestras vidas, sino que también nos permite contribuir positivamente a las vidas de quienes nos rodean. Recuerde, cada uno está librando sus propias batallas y un poco de amabilidad nunca está de más. El budismo también enfatiza la práctica de la ecuanimidad. Este último es un estado de calma mental, incluso en situaciones difíciles. Al cultivar la ecuanimidad, aprendemos a aceptar a los demás tal como son, sin juicios ni prejuicios. Esto no significa que aprobemos las conductas dañinas, sino que las veamos con mayor comprensión y compasión. El budismo nos insta a practicar la paciencia y la tolerancia. Cuando juzgamos rápidamente, tendemos a reaccionar impulsivamente, provocando conflictos y malentendidos. La paciencia nos permite hacer una pausa por un momento y reflexionar antes de responder, ofreciéndonos así la oportunidad de elegir un camino más compasivo y comprensivo. Es importante recordar que cada uno de nosotros recorre un camino único. Cada persona enfrenta desafíos y aprende de los errores. Cuando dejamos de juzgar, nos abrimos a la riqueza de la experiencia humana, fomentando conexiones más profundas con quienes nos rodean. Dejar de juzgar no es un proceso rápido, requiere práctica constante y un deseo auténtico de comprender y aceptar a los demás. Pero los beneficios como la paz interior, mejores relaciones y un profundo sentido de compasión son realmente muchos e importantes. Recuerde las palabras del Buda: en el cielo no hay distinción entre el este y el oeste. La gente crea distinciones en sus mentes y luego cree que son ciertas. Buscamos ver más allá de las distinciones autogeneradas y abrazar la bondad intrínseca hacia los demás. La quinta y última lección es dejar de intentar controlar el resultado. Uno de los principios clave del budismo es el concepto de impermanencia. Todo en la vida es transitorio y está sujeto a cambios. Al tratar de controlar el resultado, nos exponemos a la decepción y al sufrimiento. En cambio, aprendemos a aceptar la incertidumbre de la vida. Solo así encontraremos la paz en la idea de que todo sucede por una razón. El budismo nos enseña que la vida consiste en una serie de cambios naturales y espontáneos. Nos anima a aceptar la realidad y navegar con ella sin resistencia. Cuando intentamos controlar el resultado, esencialmente estamos resistiendo el flujo natural de la vida. Esta resistencia crea tensión y estrés, llevando al ser humano a un estado de insatisfacción, también conocido como dukkha en el budismo. El deseo de controlar los resultados a menudo surge del miedo y la inseguridad. Tememos a lo desconocido, tememos al fracaso y a la percepción de la derrota. Este miedo nos empuja a buscar el control, a intentar manipular las circunstancias para alinearlas con nuestras expectativas. Sin embargo, esto es inútil, ya que la vida es inherentemente impredecible e incierta. En lugar de intentar controlar el resultado, el budismo nos aconseja practicar la atención plena y la aceptación. La atención plena nos permite estar completamente presentes en el momento, experimentando la vida a medida que se desarrolla sin juzgar ni resistir. La aceptación, por otro lado, consiste en reconocer y aceptar la impermanencia de la vida. Se trata de comprender que el cambio es una parte natural de la existencia y que todo,
ya sea positivo o negativo, es temporal. Al practicar la atención plena y la aceptación, podemos aprender a dejar de lado la necesidad de control. Podemos aprender a aceptar la incertidumbre y encontrar la paz en el caos. Podemos apreciar la belleza de cada momento, encontrar alegría en el camino más que en la meta y, sobre todo, aprender a vivir una vida en armonía con el flujo natural del universo. Una vida libre del sufrimiento innecesario causado por el deseo de controlar el resultado. Lo único que realmente podemos controlar en la vida es nuestra respuesta a ella. Entonces, deja de lado la necesidad de control, acepta la incertidumbre de la vida y encuentra la paz en el momento presente. Este es el camino hacia la verdadera felicidad y libertad, según el budismo. El budismo también enfatiza la práctica del desapego, estrechamente vinculado al concepto de no intentar controlar el resultado. Estar desapegado no significa que tengamos que dejar de preocuparnos o volvernos indiferentes a nuestras acciones. Más bien, el desapego consiste en liberar nuestro apego a resultados específicos y aceptar lo que viene con gracia y ecuanimidad. Cuando estamos apegados a un resultado particular, creamos expectativas, y cuando estas expectativas no se cumplen, experimentamos decepción, frustración y sufrimiento. Pero cuando practicamos el desapego, nos liberamos de estas autolimitaciones y nos abrimos a un espectro mucho más amplio de posibilidades. El desapego nos permite ser flexibles y adaptables para responder a los desafíos de la vida con una mente tranquila y clara. Nos ayuda a mantener el equilibrio ante el éxito y el fracaso, las ganancias y las pérdidas, los elogios y las críticas. Finalmente, el desapego nos permite disfrutar del proceso sin centrarnos demasiado en el resultado final. El budismo nos anima a cultivar la compasión y la benevolencia, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Cuando dejamos de intentar controlar el resultado, a menudo cometemos errores y nos enfrentamos al fracaso. Es importante tratarnos con amabilidad y comprensión en estos momentos. Debemos aprender de nuestros errores en lugar de perseguirnos a nosotros mismos. Dejar de lado la necesidad de controlar el resultado es una práctica liberadora. Reduce el estrés, aumenta nuestra resiliencia y mejora nuestro bienestar general. Nos permite vivir el presente, comprometernos plenamente a apreciar la vida tal como es, sin pensar en cómo debería ser. Todo ello representa un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, un camino hacia la verdadera libertad y felicidad. Al final, solo importan tres cosas: cuánto amaste, cuánto viviste dulcemente y cuánto dejaste ir pacíficamente lo que no era para ti, dijo el Buda. Así que, déjate llevar, vive con gentileza, ama profundamente y encuentra la paz en la incertidumbre de la vida. Esta es la verdadera esencia del budismo. Al dejar de lado estas 5 cosas, podrás alinearte con los principios del budismo. De esta manera podrás emprender el camino hacia la paz interior, la autoaceptación y la iluminación. Recuerde, el viaje hacia la superación personal es continuo. Cada paso que das te acerca cada vez más a la mejor versión de ti mismo. Si te ha gustado este contenido, suscríbete a Elevación Mental y comparte el vídeo. Gracias a tu apoyo, seguiremos aportando valor a la vida de las personas a través de la sabiduría, la espiritualidad, el crecimiento personal, el budismo, las historias zen y contenidos de bienestar.